Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like, porque el día de hoy vamos a hablar del documento para este consejo técnico, estrategias para identificar las barreras para el aprendizaje y la participación. Así que si este tema te interesa, dale like, comparte y comenzamos. Bueno, pues comenzamos analizando este documento. Para llevar a cabo la identificación de las barreras para el aprendizaje y la participación en la comunidad escolar, en el entorno inmediato y a partir de la diversidad de estudiantes que conviven en la escuela, se podrá llevar a cabo un procedimiento mediante el cual se evalúen las culturas, las políticas y prácticas que se definen en el índice de inclusión. El primer paso para realizar esto es que el colectivo realice un diagnóstico de la escuela. Para realizarlo se podrán retomar los diagnósticos que previamente se han trabajado, cuidando de analizar el nivel de construcción de comunidad que se lleva a cabo en la escuela, los valores que se comparten, las políticas escolares y de organización que prevalecen en la institución, así como su influencia en favorecer la inclusión. También es importante que verifiquen que en el programa analítico y en la planeación didáctica estén presentes la atención a las necesidades de la diversidad que se encuentran en nuestra escuela y en el aula. Por ejemplo, a través de estrategias donde se involucren a las y los estudiantes y se fomente el uso de múltiples formas de representación y expresión, como los propuestos por el diseño universal de aprendizaje. Tenemos en pantalla algunos ejemplos de barreras para el aprendizaje y la participación. Las primeras son estructurales. Trabajar en clase con niveles de aprendizaje estandarizados. También negar la atención a los estudiantes por no contar con los recursos materiales o humanos en la escuela. Pensar que solo puede atenderse a los estudiantes con discapacidad o aptitudes sobresalientes en instituciones externas, por ejemplo los CAM. Normativas. Este tipo de barreras nos ponen como ejemplos las evaluaciones que no son diversificadas, la organización del centro escolar que favorece la exclusión, procesos de gestión poco incluyentes, reglamentos que no consideren la diversidad. Después tenemos las barreras didácticas. Aquí es la falta de metodologías didácticas diversificadas, la ausencia de una enseñanza flexible, la falta de vinculación con especialistas o tutores, familias y sociedad. También otro ejemplo es que no se promueve el trabajo colaborativo dentro del aula, incluso desde la organización del mobiliario escolar. Y actitudinales, también tenemos ejemplos de segregación de estudiantes, prejuicios hacia determinados estudiantes, estereotipos, sobreprotección debido a las condiciones propias de estudiantes y exclusión por rendimiento. Entonces lo que hace esta tabla es que empecemos como escuela, como maestros, a cuestionar y reflexionar de manera honesta qué barreras para el aprendizaje y la participación encontramos en nuestra institución. Cuáles estructurales, cuáles normativas, cuáles didácticas y cuáles actitudinales. Esta tablita nos puede servir de ejemplo. Una vez que hemos analizado estas barreras para el aprendizaje y la participación, es necesario crear apoyos para eliminar las mismas. Por lo tanto, es importante reflexionar en torno a: ¿hay una cultura de empatía, de solidaridad y cooperación en la escuela? ¿Hay respeto y valoración de las diferencias? ¿La escuela se organiza para una participación equitativa de todas y todos sus integrantes? ¿Las políticas y acciones que se aplican buscan fomentar la inclusión? ¿Se ofrecen múltiples formas de acceder a la educación en el aula? ¿La accesibilidad física permite la participación plena de todas las personas? Es importante reflexionar en torno a estas preguntas. Otro punto importante es que para tener un diagnóstico más amplio, pues debemos de tomar a todos los sujetos o a todas las personas que participan en el proceso educativo. Aquí no hay que olvidar incluir a las familias y a las y los estudiantes en los hallazgos del diagnóstico. Se podrá hacer uso de las mismas preguntas o indicadores que determinaron en el colectivo para poder tener un avance del diagnóstico durante las sesiones del consejo técnico, para aplicarlo a una muestra considerable de integrantes de las familias y obtener sus impresiones al respecto. Entonces, estas mismas preguntas hay que transformarlas a un lenguaje accesible y aplicarlas a una muestra de familias y de estudiantes. Es importante que estas mismas preguntas o indicadores
pero en un lenguaje accesible y claro para el nivel educativo en el que se encuentren, se apliquen a las y los estudiantes para obtener un panorama completo de cómo están visualizando los retos y los logros en favor de la educación inclusiva que se viven en su entorno escolar. Otro punto importante es hablar de nuestra práctica docente. En el contexto de la práctica docente, para obtener los elementos al respecto de las barreras para el aprendizaje y la participación que haga falta atender en el aula, se deberán analizar los apoyos que se están brindando para que todas y todos accedan al currículo, de maneras que se propicien múltiples formas de implicación, de representación y de acción y expresión. Algunas preguntas que nos pueden servir para reflexionar en torno a nuestra práctica docente son: ¿empleo múltiples formas para presentar la información en el aula? ¿Contribuyo al desarrollo de la autonomía en mis estudiantes? ¿Ofrezco soluciones para clarificar el lenguaje, las matemáticas y otros conceptos? ¿Motivo las preferencias individuales de mis estudiantes a partir de sus intereses? ¿Ofrezco opciones para que mis estudiantes presenten sus actividades y proyectos en múltiples formas de representación? ¿Propicio la autoevaluación constante y la evaluación formativa? Estas preguntas hay que hacerlas y reflexionarlas para así tener más información sobre cómo estamos en torno a la inclusión en nuestra institución. Es importante aquí revisar los hallazgos. Una vez que se obtienen los hallazgos más importantes de las culturas, políticas y prácticas que se identifican en la escuela como pendientes, así como el progreso hasta el momento, se realiza un resumen y se presenta como diagnóstico. El mismo debe dar cuenta de los retos que aún enfrentan y los avances que tienen rumbo a la inclusión, sin perder de vista la realidad de la escuela, es decir, pues qué recursos tenemos, ¿no? Ya sean materiales o humanos. El diagnóstico se podrá actualizar de manera constante, según como se requiera y de acuerdo con las experiencias que vamos viviendo en el contexto escolar. El segundo paso es plantear la ruta de trabajo para las barreras para el aprendizaje y la participación identificadas. Se deberá realizar un plan de acción en el que organicen las prioridades de acuerdo con las necesidades detectadas en el diagnóstico, recordando que el propósito será minimizar o eliminar las prácticas de exclusión dentro de la escuela, es decir, las barreras para el aprendizaje y la participación que encontremos. Para ello hay que tomar en cuenta que el plan de acción debe de tener los siguientes elementos. ¿Cuáles son las acciones prioritarias? ¿Qué se busca lograr con estas acciones? ¿En qué orden se podrán realizar? ¿Cuáles serán las responsabilidades de cada integrante del colectivo? ¿En qué plazo se realizarán las acciones? ¿Cómo aportarán estas acciones a los retos en pro de la inclusión? Aquí es importante aprovechar la experiencia, gustos y habilidades de cada una de las personas del colectivo escolar para que se distribuyan los roles y se busquen los mecanismos de acción para cada reto detectado, es decir, quiénes serán los responsables tomando en cuenta nuestras habilidades, gustos y experiencias. Es posible que al avanzar con las acciones determinadas para realizar en el corto plazo, pues vayan surgiendo otras necesidades nuevas, por lo cual este plan de acción podrá ser modificado según convenga a lo detectado por el colectivo. 3. Revisión de avances. Se revisarán los avances de estas acciones implementadas, analizando el tiempo establecido contra el que se tomó para lograrlo y el nivel de cumplimiento de los mismos. No se debe olvidar incluir a toda la comunidad escolar en estas evaluaciones, las cuales se volverán permanentes. Importante, entonces cuando hacemos esta evaluación no solo puede ser desde el punto de vista del maestro, sino que se debe de tomar a los estudiantes y a las familias. Las evidencias se podrán documentar como se considere pertinente, sea a través de materiales multimedia, informes, cuestionarios aplicados, entre otros. Ustedes seleccionan esta evidencia sistematizada y organizada. Es importante entonces tomar en cuenta las siguientes preguntas para reflexionar en torno a los avances. ¿Qué logros se obtuvieron? ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrentaron? ¿Qué acciones se encuentran pendientes? ¿Se realizó un trabajo colaborativo entre todo el colectivo escolar y su comunidad? ¿Las acciones planteadas fueron realistas para las posibilidades de la escuela? ¿Se avanzó en la valoración a la diversidad entre el estudiantado? Cada nuevo ciclo escolar o cada que lo determine el colectivo, se podrán realizar nuevos diagnósticos, en el que se identifiquen estas barreras que impiden el aprendizaje y la participación plena de estudiantes, familias y el personal educativo. Pues conforme la población vaya cambiando,
habrá nuevos retos y nuevos logros identificables en el entorno escolar. Y para finalizar, maestras y maestros, aquí es importante aclarar algo. No se trata de agregar carga administrativa al colectivo docente, sino por el contrario, aprovechar todas aquellas estrategias que realizamos día con día y que contribuya a lograr una inclusión en nuestra institución. Y con esto terminamos el documento de estrategias para identificar las barreras para el aprendizaje y la participación de este Consejo Técnico. Si este video te gustó, maestra y maestro, dale like, compártelo, déjame un comentario bonito. Yo soy Edgar, sígueme en mi Instagram, en mi Facebook, en mi TikTok, por todos lados como Edgar Valladares. Y recuerda que aquí, tú y yo juntos aprendemos. Bye. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas. Y si ya lo haces, ¡felicidades! Eres parte importante de esta comunidad. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo. Así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación.